Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la infección por la cabeza de hongos. Esta infección se da específicamente en el cuero cabelludo y se caracteriza por tres signos muy específicos de esta infección. Va a estar asociado a pérdida de cabello, mucha comezón o prurito en la zona de infección y además la presencia de descamación. Las especies de hongos como los Trichophyton y los Microsporum son las especies que principalmente van a causar este tipo de infección, es decir, la Tinea capitis. El contagio se da por contacto directo con la persona o con el animal que contenga esta infección. Este tipo de tinea principalmente se va a dar en los niños y se va a caracterizar por la presencia de parches con descamación asociado a pérdida de cabello, o si no, a la presencia de parches con pérdida de cabello y unos puntos negros a nivel donde nacen los folículos pilosos asociado a cabello roto en esa zona. También hay otra forma de presentación denominado Kerion, en lo cual se caracteriza por presencia de placas edematosas, pantanosas y muy dolorosas. Y por último, la presentación de Favus, que se caracteriza por múltiples lesiones costrosas amarillentas en forma de copa. La terapia de elección primaria para este tipo de infección es la terapia antifúngica oral. Los pacientes suelen responder muy bien al tratamiento. La tinea de la cabeza es una enfermedad común que se da mayormente en los niños, sobre todo en la etapa prepuberal, pero también se puede presentar en los adultos. Los hongos causantes de la infección de la cabeza, o también denominado Tinea capitis, se denominan dermatofitos. Entre ellos tenemos tres. Tenemos el Trichophyton, el Microsporum y el Epidermophyton. Estos se caracterizan por infectar zonas queratinizadas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la piel, el cabello, el pelo y las uñas. Los géneros Trichophyton y Microsporum son característicamente los que van a causar la Tinea capitis. Bien raro es que esta sea causada por los Epidermophyton. Para que se dé el contagio debe haber un contacto directo con una persona o un animal que tenga la infección, pero no solamente de esta forma, también cuando tiene contacto la cabeza con algunas cosas como por ejemplo peines, secadores o algún elemento o sombrero, por ejemplo, que podría tener la presencia de estos hongos. No necesariamente la persona que va a contagiar a la otra tiene que tener síntomas, ya que puede haber portadores asintomáticos que también pueden transmitir la enfermedad. Cuando el hongo entra en contacto, ya sea con la piel o el cabello, va a liberar unas sustancias que se llaman queratinasas. De esta manera va a destruir la queratina que se encuentra ya sea en la piel o en el cabello. Esta queratina es un mecanismo de defensa de estas estructuras, pero al producir esta sustancia, los hongos harán que este mecanismo pues sea inhibido. Desde ahí, desde el estrato córneo de la piel, este hongo va a migrar hacia lo que sería el folículo piloso instalándose. Incluso algunas cepas forman algunas biopelículas, los cuales van a hacer que sea más difícil la respuesta inmune de nuestro organismo ante estos hongos. Se trata de explicar por qué en adultos es menos frecuente que en los niños, y hay varias teorías que tratan de explicar la misma, como por ejemplo que los adultos presentan ácidos grasos de cadena media o corta, lo cual también actúa como un mecanismo de defensa de los hongos, o también la presencia de una colonización de la piel o del cabello por unos hongos comensales, es decir, son especies u hongos que están en nuestro organismo, pueden estar en la piel o en el cabello, pero que no nos causa daño, por eso se les denomina comensales. Solamente se benefician de nosotros pero sin causarnos daños, como por ejemplo algunas levaduras, y estas levaduras podrían también causar una especie de beneficio al impedir una infección por estos tipos de hongos. Con respecto a los signos y síntomas, vamos a encontrar que hay 5 tipos de presentaciones que podríamos encontrar, e incluso hay también, como les mencioné, portadores asintomáticos, sin síntomas. Esto dependerá del tipo de hongo el cual está involucrado y también de la respuesta de nuestro sistema inmune hacia la infección. Una presentación podría ser los parches que se podrían formar en la cabeza, es decir, aquellos espacios descamativos con pérdida de cabello, los cuales podrían ser únicos o podrían ser múltiples en toda la cabeza. Con el paso del tiempo, sin tratamiento, estos parches van creciendo y se va notando también mayor pérdida de cabello. Incluso en algunas situaciones puede estar asociado a un enrojecimiento de la zona. Otra presentación son los parches de alopecia con puntos negros.
Estos parches se caracterizan ya no por descamación, sino porque no hay cabello, hay una alopecia, y en el interior de esos parches se van a ver como unos puntos negros que van a corresponder al cabello roto en esa zona, a nivel de los folículos pilosos. La tercera presentación es el querium, y se da porque nuestro sistema inmune va a responder de forma desmedida a la infección, produciendo una especie de placas inflamatorias, costrosas, pustulosas, lo cual causa dolor y mucho agobio en el paciente. Y por último tenemos el favus, el cual se caracteriza por una formación desmedida de costras amarillentas en forma de copa a nivel de la cabeza. También hay otros hallazgos que se pueden asociar a una infección por hongos, como por ejemplo la aparición de linfadenopatías que se pueden dar a nivel cervical, es decir, a nivel del cuello, asociados a una infección por hongos. También tenemos la reacción dermatofítica, en la cual nuestro organismo ante la infección va a producir una respuesta o una inmunidad retardada, lo cual va a generar presencia de eczema en el rostro asociado a una infección por hongos, como están viendo aquí en la imagen a mi costado. Para realizar el diagnóstico de la infección de la cabeza por hongos, básicamente el diagnóstico es clínico, es decir, por las características que uno va a observar en el paciente, como por ejemplo pérdida de cabello, la presencia de los parches descamativos o la presencia de los puntos negros que tienen que ver con el pelo roto. Además, también se puede encontrar presencia de adenopatías. Si lo vemos esto en un niño, lo más probable es que se pueda dar o se pueda relacionar con una infección de la cabeza por hongos. En adultos es poco frecuente, como les había mencionado, pero si sospechamos de un paciente o un adulto inmunosuprimido, podríamos también sospechar de la tinea capitis. Se pueden utilizar exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico, como por ejemplo los preparados de hidróxido de potasio o los cultivos fúngicos o de hongos, pero es muy importante ya iniciar tratamiento cuando ya hay alta sospecha clínica de esta enfermedad. Generalmente estos exámenes de laboratorio se van a utilizar cuando hay una duda con otro diagnóstico, como por ejemplo la dermatitis seborreica. En estos casos vamos a pensar que podría tratarse de la misma cuando hay descamación generalizada y pérdida leve de cabello, lo cual es muy similar a lo que sería una dermatitis seborreica. En este caso sí sería bueno hacer estos exámenes para tener un diagnóstico más seguro en este caso. Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, les voy a hablar de dos antifúngicos muy utilizados para el tratamiento de la tinea capitis. Tenemos entre ellos la terbinafina y también tenemos el fluconazol, para que de esta manera puedan saber cómo tratar. La terbinafina, como están viendo aquí en mi costado, hay una lista de la dosis que se debe dar por día con respecto al peso que tenga el niño o el adolescente. En este caso, el tratamiento debe durar como mínimo 4 semanas y puede extenderse incluso hasta 8 semanas si es que no hay ya la cura de la enfermedad. Con respecto a lo que sería el fluconazol, este se puede utilizar también diario, 6 miligramos por kilo día, o también se puede utilizar una vez a la semana con esa misma dosificación. La diferencia es que si lo usan una vez a la semana, el fluconazol, el tratamiento va a durar mucho más, es decir, más semanas de tratamiento para poder tratar esta enfermedad. Las presentaciones más frecuentes de la terbinafina y del fluconazol son en tabletas. Las tabletas de terbinafina vienen de 250 miligramos, mientras que las de fluconazol vienen de 150 miligramos. Como les mencioné, con respecto al fluconazol específicamente, se da 6 miligramos por kilo y se puede dar por día, o si no, una vez a la semana. Y con respecto al tratamiento con terbinafina en adultos, se puede tomar una tableta al día de 250 miligramos entre 6 a 8 semanas. Obviamente que cuando ya hay cura o se nota que ya no está la infección, se puede dejar de tomar las mismas, o se puede extender un poco más o un par de semanas más si aún se nota algún signo de que persista una infección. Y en caso de niños, como les mencioné, tienen que guiarse de este cuadro que está aquí a mi costado para que sepan cuánto darle o qué cantidad de terbinafina según el peso del niño o del adolescente. Otras medidas que podrían ayudar serían lavar la cabeza con champús que tengan, por ejemplo, ketoconazol al 2%. Este lavado se puede hacer 2 veces por semana y va a ayudar también a evitar la reinfección y también a combatir esta infección en la cabeza. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video. Es un tema, aunque parezca raro, muy frecuente a nivel de diferentes países, y de esta manera, de una manera tan sencilla que les he explicado, se podría tratar. Muchas gracias a todos, no se olviden darle like, compartirlo, suscribirse al canal, activar las notificaciones para recibir más videos. Muchas gracias y hasta pronto.